La razón por la cual yo pedí que nos pusiéramos los gafetes el día de hoy es porque nuestro Dios es un Dios personal. Nuestro Dios es un Dios que conoce nuestro nombre y Él espera que nosotros también conozcamos el nombre de Él y que hablemos no solamente de nombre, sino de familiaridad con Él, de conocimiento con Él. Y lo mismo sucede con nosotros aquí en la familia de Dios. Y a veces da pena porque decimos, hermano fulano. Estamos hablando con alguien, decimos, hermano fulano, el chaparrito gordito de bigote, ¿ya? Y uno dice, pero si hay varios de esos, ya. Sí, los que se distinguen por dificultades foliculares, ahí sí, eso no hay tantos, ¿verdad, hermanos? Pero qué bonito cuando alguien usa tu nombre. Nuestro Dios es un Dios muy personal y lo vamos a explorar en esta mañana en el Salmo capítulo 5. Y mientras ustedes buscan allí en el Salmo capítulo 5, les quiero invitar a que dirigimos nuestras palabras a nuestro Dios en oración. Oremos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tus bendiciones, por tus cuidados en nuestras vidas, por tu amor y misericordia, Señor. Sin esa misericordia no hay esperanza para nosotros, Señor. Y en esta mañana queremos, Señor, no solamente hablar contigo, sino escuchar tu voz. Queremos, Señor, oírte por medio de tu palabra y entender, Señor, cuánto quieres tú que nosotros nos acerquemos a ti. Que nuestra entrega a ti, Señor, sea siempre, día tras día, una entrega más profundo para honra y gloria tuya, te lo pedimos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Em, el Salmo 5 es un salmo de David y en las notas que vienen encabezando al salmo en el original hebreo dice un salmo para acompañamiento con la flauta. Y yo no tengo flauta, no sé tocar, pero qué lindo es cuando oigo música de flauta y me pone una tranquilidad tremenda. Así que mientras leemos en esta mañana, ustedes pueden imaginar la flauta con su pieza fácil, pieza favorita, que lo pueden imaginar allí en su mente. El Salmo 5, Salmo de David y Salmo que donde él proclama su necesidad ante Dios. Y no solamente su necesidad, sino que él proclama la intimidad que él disfrute con nuestro Salvador. David es el autor y él proclama su necesidad ante Dios. David, el autor de este salmo, y es quien proclama su necesidad ante Dios. Vamos a leer el salmo entero en esta mañana y espero que ustedes pongan atención en las palabras que David usa
y cómo Él dirige su palabra, su comunicación a Dios. Dice Salmo 5, versículo 1, escucha mis palabras, oh Señor. Considera mi lamento, atiende a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque es a ti a quien oro. Oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana presentaré mi oración a ti y con ansias esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el mal no mora en ti. Los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruyes a los que hablan falsedad. El Señor aborrece al hombre sanguinario y engañador. Pero yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Me postraré en tu santo templo con reverencia. Señor, guíame en tu justicia por causa de mis enemigos. Allana delante de mí tu camino. Porque no hay sinceridad en lo que dicen. Destrucción son sus entrañas. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Tenlos por culpables, oh Dios, que caigan por sus mismas intrigas, échalos fuera por la multitud de sus transgresiones, porque se rebelan contra ti. Pero alégrense todos los que en ti se refugian, para siempre canten con júbilo, porque tú los proteges. Regocíjense en ti los que aman tu nombre, porque tú, oh Señor, bendices al justo. Como con un escudo lo rodeas de tu favor. De los versículos 1 al 8, podemos ver que el salmista David usa ti, oirás, aborreces, destruyes, tu casa, tu misericordia. Está utilizando ese pronombre tú a cada rato al hablar con Dios. Y luego en el versículo 9, cuando él empieza a hablar de los que se rebelan contra Dios, cambia totalmente. Solo usa al final cuando menciona se rebelan contra ti, contra tú, mi Dios. ¿Ya? Y los versículos 10 en adelante, 11 y 12, utiliza ti, tú, tuteando ahí con Dios. Y nosotros muchas veces pensamos, Dios es tan alto, tan sublime, tan magnífico, tan maravilloso, que imaginamos que estamos algo alejados de Dios por su posición. Pero el Salmo nos comunica que Dios quiere tener una relación personal, cercano, íntimo con cada uno de nosotros. Y Él quiere que nosotros nos esforcemos en eso, que nosotros vivamos en eso, en esa intimidad con Dios. Dios es un Dios muy, muy personal. Vamos con el slide número 7. A ver si podemos, ahí está. ¿Cómo acercamos a Dios? ¿Cómo nos acercamos a Dios? Aquí podemos ver 5 puntos, ¿ya? David reconoce su necesidad. Vamos a investigar eso. Luego, David habla de identidad de Dios, pero también de su persona. ¿Quién es David?
Luego, la prioridad, el propósito y al final, la esperanza. Necesidad, identidad, prioridad, propósito y esperanza. 5 cosas que espero que nosotros tomemos de este salmo para ayudarnos en nuestra propia intimidad con Dios. Vamos al siguiente slide. Dice, ¿cómo acercarse a Dios? Necesidad. David empieza este salmo en el versículo 1. Dice, escucha mis palabras, oh Señor, considera mi lamento. Lo primero que vemos aquí es que él utiliza la manera normal de comunicación entre seres humanos, ¿verdad? Escucha mis palabras. Y David era muy bueno para escribir palabras. Él era un salmista, uno que Dios usó para grabar cosas para nosotros, para nuestra propia reflexión. Y David sabía cómo hablar con Dios. David entendía que sus palabras comunicaban cosas, necesidades de su corazón, de su vida cotidiana. Pero luego, él menciona, considera mi lamento. Y la realidad es que la palabra que se usa aquí, lamento, es una palabra en el hebreo que los traductores tienen dificultad con explicar o abarcar todo el significado de esa palabra. En algunas es lamentaciones. En otras versiones dice meditación. Pero es un sentir profundo del alma, del corazón, que no se puede expresar suficientemente con palabras. Me imagino que es algo como lo que le pasó al discípulo Pedro cuando salió de la barca. Salió de la barca y estaba la tormenta alrededor, furia por todos lados. Las olas, el viento. Y él pidió poder salir de la barca y caminar sobre el agua como Jesús. Y Jesús dijo, ven. ¿Y qué pasó? Por lo menos salió de la barca. Por lo menos salió de la barca. Y dio unos cuantos pasos ahí con Jesús. Pero en determinado momento, ¿qué pasó? Vio más las olas y el viento, la lluvia, y empezó a hundirse. Cuando uno se hunde en el agua, no es así como en un ascensor, ¿verdad? Que va despacio, bajando poco a poco. ¿Y qué sucede cuando uno siente, me voy para abajo? ¡Ah! Ese es el sentido, ese es el significado de esa palabra, gemido. Es un susto, es algo que nos agarra en lo más profundo de nuestro interior, que no lo podemos explicar, pero lo tenemos que hacer sentir a Dios. Es llorar delante de Él. Es quebrantarse. Es entender que soy muchachito en los brazos de mi papi y que Él me está cargando. Él me está cuidando. Ese es lo que David está diciendo. Mis palabras, yo les puedo decir un montón, pero llegan momentos cuando las palabras no alcanzan, cuando no puedo expresar lo que siento, porque ni
ni yo entiendo perfectamente lo que siento. Sé quizás. Gracias, Isabel. Ni yo entiendo perfectamente lo que siento. Y por eso mi alma, mi corazón, mi mente se comunica con Dios sin palabras. Cuando recién nacido, ojalá, no, cuando recién casado, en julio, el 5 de julio van a ser 45 años. Todavía recuerdo algunas cositas ahí. Recién casado, María y yo, como todo ser humano, ¿verdad? Teníamos nuestro amor, nuestro acercamiento y de vez en cuando nuestras diferencias, ¿verdad? Disgustos, comportamiento, mirada, palabra que no nos caía bien. Y lamentablemente yo era más culpable que María, que yo decía cosas. María creció en una familia, ella lo puede contar también, no es nada de chisme. Creció en una familia de gente muy quieta, muy tranquila, y yo crecí en un hogar de alboroto. Por todos lados andábamos corriendo y jugando. Éramos 5 también en la familia de hijos. Entonces somos muy diferentes. Y a veces, cuando teníamos dificultades, fue por eso mismo, que yo, actuando como en mi familia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ya? Y eso, ay, casi me matas, ¿ya? María me decía muchas veces, pero María, explíqueme, ¿qué te pasa? No entiendo, ¿qué hice? Es que no tiene palabras todavía. No tengo palabras todavía. Es nada más un sentir de molestia y disgusto que tengo aquí, muy en mi interior, así que tranquilo, espere. Y yo, siendo ser humano, ¿cómo voy a entrar en el corazón, la mente de ella? Pero Dios puede. Dios, Él sondea lo más profundo de nuestro ser. Y Él entiende nuestra necesidad. Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Así que repetir palabras, repetir cosas que no tienen sentido solo por estar hablando, no es lo que Dios busca de nosotros. Cristo mismo dijo, ¿no crees que van a ser oídos por tu palabrería, por tus muchas repeticiones? ¿Ya? Dios quiere escuchar de nuestro corazón. Sigamos con el siguiente, número 9. A ver si, ahí está. Identidad. Es increíble. Aquí David identifica a Dios como rey, ¿verdad? Él identifica a Dios como rey y como Dios. Pero a la vez, siendo Dios un rey, rey sobre todo rey, siendo Dios sobre todo el universo, es David su hijo. Y David puede entrar en comunión con su papi. Puede él llegar y sentarse con su papi y hablar. Hoy en día no hay muchos reyes, pero recientemente el rey Carlos allá en Inglaterra fue coronado el nuevo rey. Pero nosotros estamos más acostumbrados a políticos, ¿ya? Gente de autoridad. O quizás no es así ni tan alto. Tú quieres ir a hablar con tu jefe.
¿Qué tan fácil es entrar a hablar con tu jefe? Si es una empresa pequeña, quizás es más fácil, pero si es una empresa grande, normalmente hay normas para poder llegar con el jefe. Y cuando uno entra a hablar con el jefe, cuidado con lo que dijera. Dios nos está invitando como rey, como Dios del universo, que nosotros entremos como hijos a hablar y a relacionarnos con Él. Dice, porque es a ti a quien oro. Es a ti a quien oro. Utiliza el tú con el rey y el Dios que está cuidando a David. Y él, reconociendo su autoridad, su posición, él dice, es solo a ti. En el Salmo 73, versículo 25, dice, no pido a nadie más, a ti solo, a ti solo. ¿Cómo es la oración tuya? ¿Estás orando por aquí? Señor, provea, por favor, por mis necesidades, pero también estás comprando boleto de la lotería. Ojalá Dios que bendigas ahí. O estás también apostando para ver si ganas por otro lado también. ¿Qué tanto confías solo en Dios y estás solamente entregando tu caso a Él? Señor, tú sabes lo que yo necesito. Tú sabes cómo proveer para mí. Y Señor, me entrego a ti totalmente para que tú proveas y me hagas entender el amor tuyo. Soy tu hijo, Señor. Tú eres un rey, tú eres el Dios del universo, pero me has invitado a una comunión íntima contigo. Vamos al número 10. Prioridad de mañana. ¿Algunos que juegan fútbol aquí? ¿Algunos que juegan fútbol? Pues hay que reconocerlo, ¿verdad? ¿Cuándo es que el jugador se calienta? ¿Después del partido o antes? Ni modo, antes, ¿verdad? Porque si entra así frío en el partido, no va a dar el mismo rendimiento. Y Dios, cuando Él nos habla, Él quiere, siguiente slide, Él quiere que nosotros tengamos como prioridad en la mañana. Ahora, la pregunta de la semana pasada, los que les gusta madrugar y los que les gusta anochecer, ¿verdad? Si son matutinos o vespertinos, ¿ya? ¿Qué les gusta? Hay algunos que no les gusta despertarse temprano, ¿verdad? Pero Dios no está diciendo que tiene que ser a las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana, no. Hasta esa hora me acuesto, algunos dicen, no, ¿cómo va a ser? Mire, en la mañana Dios está preparando algo para ti. Dios ya lo tiene preparado. Y tú te debes preparar buscando lo que Dios tiene preparado para ti. Efesios 2, 8, 9, 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Versículo 10 dice, somos hechura suya, somos creados por Dios. Y como hechura suya, tú has preparado buenas obras para que nosotros caminemos en esas buenas obras desde antes de la fundación del mundo. Efesios 2:10 nos declara que Dios tiene cosas buenas preparadas para nosotros. Jeremías 29:11 dice lo mismo. Yo sé los planes que tengo para vosotros. Y Dios quiere que nosotros nos preparemos delante de Él cada mañana para entender, para ser más sensibles delante de Él. Él nos quiere guiar. Recuerden lo que dice el versículo
allí en el Salmo 5, allana, dice, delante de mí tu camino. Allana delante de mí tu camino. Señor, el camino que tú quieres que yo conozca, camine, ese camino, Señor, que tú prepares mi corazón. Voy a prepararme delante de ti y voy a llegar contigo a consultarte. El Salmo 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. ¿Ya? Sobre ti fijaré mis ojos. Sigamos. El siguiente slide, número 11, propósito. Mire, cuando ustedes llegan a la clase para estudiar o al trabajo para trabajar o al lugar donde quiera, nosotros nos preparamos para lo que vamos a hacer, ¿ya? Si es al trabajo, es con ciertas herramientas, quizás un uniforme. Si es al estudio, es con otras herramientas útiles escolares que Dios sabe que nosotros necesitamos. Y los de la escuela también. Cuando yo me presento ante Dios, Dios quiere que yo me presente con un plan. Señor, quiero estar aquí 15 minutos sin interrupción. Quiero estar, Señor, 15 minutos escuchando tu voz por medio de tu palabra. Voy a leer 15 minutos, Señor. Ayúdame a enfocar mi mente en lo que tú quieres. Y, Señor, luego de leer, revéleme, Señor, lo que tu palabra dice acerca de la voluntad tuya para mí. Y ayúdame, Señor, a poner aplicación. Dado lo que Dios ha dicho en su palabra, ¿qué voy a hacer para caminar con Él el día de hoy? ¿Ya? Me presentaré. La palabra allá es arak. Es preparar un sacrificio. En el estilo del Antiguo Testamento, preparar un sacrificio tomaba mucho tiempo. Y Dios está usando a David para decirnos que debemos de presentarnos delante de Dios listos. ¿Ya? Preparar un sacrificio. ¿Recuerdan ustedes Génesis capítulo 22? ¿Qué pasó en Génesis capítulo 22? Abraham... ¿Ah? El hijo, Isaac. Mire, el hijo de promesa. Dios le dijo a Abraham, lleva al hijo de promesa al monte y me lo vas a presentar en sacrificio. Y Abraham, la mañana siguiente, se levantó temprano, agarró a 3 señores, ayúdenos, cargaron ahí a la mulita con leña, con comida, y se fueron 3 días a una montaña. 3 días, y llegando al lugar, dejó a la mula por ahí, dejó a los 3 siervos allí, y llevó a su hijo Isaac. Isaac ya tenía como 12, 13 años. Y tomó la leña y lo puso encima de Isaac, porque Abraham ya viejito, ¿verdad? Interesante, el mismo Isaac cargando la leña, así como Cristo cargó la cruz, yendo para hacer sacrificio, pero Dios intervino. Pero Abraham se preparó, no titubeó, él hizo todo lo que Dios había dicho y en el momento clave Dios proveyó un carnero trabado en una zarza allí para tomar el lugar de Isaac. E Isaac siguió. Pero ¿sabes lo que dijo Abraham antes de subir la montaña a los 3 siervos? Dijo a ellos, quédense aquí en el campamento ustedes,
yo y el niño nos vamos a hacer sacrificio en la montaña y luego regresaremos. Incluyó a su hijo porque él sabía que Dios quería que ese hijo fuese presentado y regresar con él. Regresaremos. Abraham sabía, caminaba con Dios, una intimidad, propósito. En el libro de Nehemías, en el capítulo 1, Nehemías oye de lo que está pasando en Jerusalén y está quebrantado. Y pide a Dios dos cosas. Pide a Dios misericordia y gracia. Misericordia ante Dios y misericordia ante el rey que estaba a cargo de la nación donde él se había ido en exilio. Nehemías llegó y luego Dios operó. Proverbios 21:1 dice que Dios lleva el corazón del rey como un cauce en sus manos, con una toma de agua, desvía el corazón del rey. Proverbios 21:1. Y Dios hizo exactamente eso. Cuando el rey vio a Nehemías sirviendo su copa, el rey dijo: ¿qué te pasa? ¿Estás algo triste? Y Nehemías dijo: ups, aquí está la puerta, aquí está el momento. Y él presentó delante del rey su situación. Mire que Jerusalén está quemado, está derribado, los muros. Tenemos necesidad, estamos en afrenta allá en Jerusalén. ¿Qué hacemos? Y el rey dijo: ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? Si yo hubiera sido, déjeme pensar, no sé qué necesito. Pero Nehemías tenía una lista ya de todas las cosas. Él había evaluado todo lo que necesitaba. Bueno, necesito permiso para irme, tanto tiempo, necesito cartas, una carta a fulano por ahí que me va a dar paso por su reino, otra carta para el que está encargado del bosque, necesito esto, necesito otro. Y el rey terrenal, bajo la autoridad del rey celestial, dijo: fácil, ahí lo tienes, andate. Y Nehemías sabía cuánto tiempo, se había preparado, tenía propósito. A veces nuestro propósito en presentarnos delante de Dios es: Señor, levánteme, estoy derribado, estoy por los suelos. Pero cuando hay algo específico que le estamos pidiendo al Señor, les animo a apuntarlo en tu cuaderno que llevas, apuntalo al lado izquierdo del cuaderno. Y cuando Dios contesta esa petición, apunta la respuesta al lado derecho de tu cuaderno. Dios quiere mostrarse fuerte, misericordioso y a favor de cada uno de sus hijos. Siguiente slide, por favor. Esperanza. Una confianza en Dios. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado: vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Y luego, sabiendo que somos hijos de Dios, Dios habla de la intimidad con Él y de cómo va a responder cuando nuestro corazón, nuestra mente está alineada con Dios. Primera de Juan 5:11 en adelante. Llegando al versículo 14, habla de pedir de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Y cómo vas a pedir de acuerdo con la voluntad de Dios? Cuando estás en sintonía con Él.
cuando realmente estás en la palabra, oyendo lo que Dios te dice y estás respondiendo según lo que Dios te haya dicho. Juan 15:7 habla de la vid y los pámpanos. La vid, o sea, el tronco de esas plantas que producen las uvas, que producen el vino y otras cosas. La vid, no David, no, la vid. Y los pámpanos, las ramas que se extienden, donde aparece el fruto, somos nosotros. Ese es el ejemplo que dio Jesús de nuestra relación con Él. Y Dios quiere que nosotros tengamos tal conocimiento de Él, que tengamos esa confianza con Él. Hebreos 4:15 habla, no tenemos un sacerdote que no puede compadecerse de nuestras necesidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, en todo, pero nunca pecó. Y con tal confianza delante del vencedor, el que entró en el lugar celestial, nosotros tenemos el privilegio de entrar con confianza delante de Él. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues al trono de la gracia de Dios para recibir misericordia. Esa es la comunión que Dios quiere tener con nosotros, que nos acerquemos a Él, que clamamos a Él, que usemos palabras cuando hay y lágrimas cuando no hay, pero que nuestra pasión sea un acercamiento de Dios con nosotros y un conocimiento de Él como nuestro Padre Celestial. Oremos. Padre Santo, te alabamos y te bendecimos. Sabemos, Señor, que tú eres un Dios tan misericordioso. Y como dice aquí en el versículo 12, porque tú, Señor, bendices al justo, como un escudo lo rodeas de tu favor. Señor, necesitamos tu presencia en nuestras vidas, necesitamos tu protección, necesitamos la dirección tuya, Señor. Ayúdenos a caminar contigo y a vivir confiados en ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.